Yo no sé ustedes. Yo pago la educación de mis hijas. Yo pago la salud de mis hijas. Seguridad dando a la buena de Dios. O sea, no tengo para pagar guaruras. Pero no nos dan nada de ese lado. Y obviamente, ¿cuál es el problema de ellos? Y ya después digo lo del outsourcing. El argumento de ellos es que deben, vean, desde que llegó Calderón le metieron dinero a seguridad social para repartir, como si eso sacara a los pobres de la pobreza. Al contrario, hay más pobres. ¿Y cuál es el problema? Que de esos 3.360.000.000.000 de pesos, el 80% va a sueldos y salarios. Ese es el problema. El otro día Calderón decía, oye, si yo gano 160,000 pesos, me acaban de subir a 200,000. Olvídate lo que ganas. ¿Cuánto nos cuestas? Porque se hacen tontos. Después del 1,000,000 de pesos que le dan anualmente por prima de riesgo. Olvídense, y se los digo por experiencia. Cuando yo entré a trabajar a Pemex, mi salario, que era el que pagaba impuestos, era 9,890 pesos. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente de la República ganaba 10,000. Nadie podía ganar más que él. Entonces yo ganaba 9,800 pesos al mes, que eran gravables de impuesto. Por otro lado, me daban 140,000 pesos de bonos, que no pagaban impuestos. Entonces nos hacemos tontos. Estos se gastan todo el dinero del mundo, los 3,360,000,000,000 de pesos, tienen que hacer cuentas. Dentro de 3 años nos las van a hacer de qué hicieron con ese dinero. Y todavía las nóminas confidenciales existen. ¿Se acuerdan ustedes esa nómina? Cuando Telles, allá chupando en Cancún, dejó el teléfono abierto y salió que Salinas se había volado la mitad de la nómina confidencial, que era de 50,000,000,000 de pesos. La mitad. Y se enojó Salinas, dice, ¿por qué me limitas? Fue todo. Y supuestamente fueron bajándole. Salinas le bajó, Cedillo le bajó a 11,000,000,000 de pesos. Fox le bajó 8,000. Y este Baquetón le bajó a 4,000. 4,000,000,000 de pesos para este señor. ¿Qué hace con ella? No tiene que rendirle cuentas a nadie. Puede prestárselo a su hermano para que invierta, a su novia, a quien quiera. O sea, nos cuestan mucho dinero. Y no da ninguno de los 3 servicios fundamentales. El gran problema para ellos es que la tercera parte de esos ingresos son petróleo. Y el petróleo se acaba. ¿Qué van a hacer cuando se acabe? Y no lejos, según algunos cálculos, en 2020, 2025. Nos van a subir IVA, impuesto a la renta y todo. Y no han hecho nada para dar adecuadamente los 3 servicios fundamentales. Yo opino, no sé si ustedes están de acuerdo, de que convendría mejor hacer un outsourcing que nos dé educación, salud y seguridad. Y traer a los mejores. Muchos de ustedes son picudísimos y ponerlos a que dirijan toda la educación pública, no un niño como el que tenemos, Lujambio. O sea, gente que sepa, que esté en la academia. O sea, Lujambio ese era el coordinador de ciencias políticas del ITAM. Pues, no. Entonces, vamos a traer maestros franceses y finlandeses, creo que son picudísimos, japoneses, no sé, gringos, a que manejen la educación por outsourcing. Vamos a traer a los mejores médicos del mundo, franceses, gringos, creo que cubanos son baratones, traerlos a que nos den. ¿Y de seguridad qué traemos? Israelitas dicen que son picudísimos para la seguridad, que manejen la seguridad. ¿Y entonces qué hacemos con los burócratas? ¿Qué se les antoja hacer? Vamos a mandarlos a una mina, pero a Coahuila, no a Chile, porque en Chile los sacan y en Coahuila sí los dejan. Entonces, ¿cómo hacer crecer la economía? Y ya tenemos ciertos modelos hechos. Miren, sí saben que México, el desarrollo económico de México se da a finales de los 60s, imitando a Japón. La idea de Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue abrirse a la maquila, a que plantas de Estados Unidos, de Francia, fueran a producir a Japón. Pues bien, al 4.º año, o sea, arranca la planta francesa y estadounidense. Teóricamente, inicialmente traían insumos de Japón, de Francia, de todos esos países, de Estados Unidos. Al 4.º año, ya los insumos los producían en Japón. O sea, se integró inmediatamente el aparato productivo a la maquila. Lo mismo dijo que iba a hacer México, arrancar la maquila, o sea, la planta industrial de Estados Unidos, traer plantas a México,
y desgraciadamente empezamos a 65. ¿Saben cuál era el contenido nacional de cada producto maquilado en el 1965? 2.8%. Hoy, después de casi 50 años, ¿saben cuál es el contenido nacional de un producto maquilado? 4.6%. Nunca pudimos integrar las cadenas productivas a la maquila. Y ahí hay un nicho de mercado de desarrollo impresionante. ¿Por qué? Porque los canales ya están hechos, ya hay los compradores, ya están los clientes. Simplemente vamos a integrar las cadenas productivas de México a la maquila. ¿Cómo desarrollar el mercado interno? Pues lo que hicieron los japoneses. Olvídate, que nadie pague impuestos directos, ni las personas ni las empresas. Se acabó. Van a llegar inversionistas extranjeros. ¿Por qué? Pues porque México, según el otro día yo hice esta propuesta cuando estaba Fox y ¿saben lo que salió Carstens? Van a decir que somos paraíso fiscal. ¿Y qué te importa? Si vienen las plantas productivas como llegaron a China, generan empleo y en ese momento, cuando generen empleo, ahora sí, para mantener la bola de zánganos, porque no van a querer dejar de seguir chupando dinero, pone impuestos al consumo y no les gustaría en lugar de pagar 30% sobre su ingreso, pagar 30% sobre lo que consumen. El consumo es el 70% del PIB. 30%, el 70% les da 20% de recaudación. Entonces, parte de lo que propone Beltrones tiene razón, pero vamos a hacerlo paulatinamente. Generalizas la base gravable del IVA o del impuesto al consumo y lo pones a tasa cero para los alimentos y medicinas. Eliminas los impuestos directos y conforme vaya fluyendo inversión extranjera o nacional a poner plantas, a generar empleo, vas bajando poco a poco los impuestos directos y vas subiendo poco a poco los impuestos indirectos al consumo. Y ahí está la solución. China en 20 años tiene 300 millones de puestos de trabajo nuevos y bien pagados. O sea, yo creo que las decisiones económicas ya tenemos que hacerlas. Y aquí quiero cerrar esto con una idea. Creo que la política y la economía son cosas muy serias. Tan serias que ya no podemos dejársela a los políticos. Muchas gracias. ¿Para mal o para bien? Por supuesto. Sí. Gracias. Bueno, pues antes que nada felicitarlo por esta excelente conferencia. Y tengo una pregunta que, bueno, yo me he hecho, y quizás usted sepa más que yo de esto. ¿Qué hay de cierto en que la política y la economía mexicana se dictan desde fuera? No le escuché la última parte. Sí, que la política Sí, eso sí. mexicana y la economía Sí. se dictan con lineamientos fuera del país. Más que con lineamientos fuera del país, no es que quiera ser, porque finalmente soy racista en ese sentido. ¿Dónde vino el caos económico? Pues en el momento en que estos equipos gubernamentales de economistas son chavos de ciertas universidades que tienen ideas muy tradicionales desde el punto de vista macroeconómico. Y estos son universidades estadounidenses. Y obviamente que el objetivo de la política económica para ellos es la estabilidad macro. Para Estados Unidos, el crecimiento y la generación de empleo y la inversión ya estaban dados, ya estaba el mecanismo. Nosotros nunca lo tuvimos, ¿me explico? Entonces, ellos arrancaron de otro nivel, ya de otra masa de empresas. Ya había los incentivos para crecer, invertir, crear, ya estaban en ese patrón. Entonces nosotros nos enrolamos con ese modelo, pero en otro nivel. Nunca impulsamos el crecimiento y el incentivo privado. Al contrario, lo deprimimos. Al dar subsidios al campo, a las personas que no tienen empleo,
perpetuamos la ineficiencia. No hay incentivos para crecer, no hay incentivos para producir, no hay incentivos para crear. Entonces, yo creo que ese es el problema y desgraciadamente nuestros secretarios de Hacienda, directores del Banco Central, siempre tienen una patita en el Fondo Monetario Internacional para cuando los corran de aquí. Entonces, y ahí les platico una anécdota, me tocó con el profesor Lawrence Klein, que fue premio Nobel de Economía en el 92, yo entré a trabajar allá en el 94, una vez invitó y yo conozco bien a la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, me acuerdo que la invitó por algo, la nombraron algo, hicimos una cena en Filadelfia, y en aquel momento estábamos discutiendo, platicando, se discute muy sabroso con el profesor Klein y la profesora Ifigenia, y en eso sale Guillermo Ortiz con otro idiota y le dice al profesor Klein, ay, es que debe perdonar a la maestra, ya que se había ido la maestra al baño. No, se fue temprano porque ya está grande, ya estaba grande en aquella época, ahora imagínense ahora, ya estaba grande, se fue temprano a dormir al hotel y entonces nos quedamos chupando ya los digestivos y si viene la perica, viene Reyes Heroles y otros, ay, maestro Klein, tiene que perdonar a la maestra Ifigenia. Ella entiende la economía como acto de fe. Y que se pone furioso el maestro Klein y dice, es que le digo algo, ella aprendió economía en libros de texto, ella aprendió economía en bibliotecas, ustedes aprendieron economía en los folletitos rojos del Fondo Monetario Internacional. Esa es la respuesta. Buenas tardes, está prendido, ¿eh? Gracias por la presentación. Siempre he tenido varias dudas de economía y algunas son muy básicas que me da pena presentarlas en público y ya se me acerco al rato. Ándale, no somos economistas aquí. Yo tampoco soy básicas, por eso me da pena. Pero lo que sí le quiero preguntar ahorita es, ¿qué tanto de la economía mexicana, la producción o el dinero que nos llega es ficticio? En el sentido de que, por ejemplo, el narcotráfico, a final de cuentas, derrama mucho dinero sobre todos nosotros. Lo que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos derrama mucho dinero, el petróleo derrama dinero sobre el país, y para estos dos sectores, por llamarlos de alguna forma, prácticamente no nos cuesta trabajo tener ese dinero. Entonces, el día que estos tres puntos se terminen, ¿qué tanto va a afectar en la economía del país? Le digo algo, nunca se van a terminar. Y les pongo unos números. Cuando yo trabajaba en Hacienda en el 80 y cacho, recibíamos del Fondo Monetario Internacional unos informes que decía que anualmente llegaban de dinero, no decía el narco, ilegal, entre 30 y 35 mil millones de dólares anuales. En aquella época, en los 80s. Hoy estoy seguro que esto se duplicó, triplicó. La pregunta es esta, ¿dónde está ese dinero? Los narcos o los que se dedican al crimen organizado, por más dinero, niñas, coches que traigan, no se lo pueden gastar. No se lo gastan. Y les platico una anécdota. Me acuerdo que una vez cuando estábamos en Huarto hicimos una reunión con los maquiladores de Chihuahua allá en Juárez. Estábamos en un hotel que nos dicen, oigan, ustedes terminan a la 1:30, porque a las 2:30 llega otro grupo. Bueno, entonces apúrenle, ya eran las 2, viene otra vez el gerente, por favor retírense. ¿Por qué? Digo, no, ¿cuál es la urgencia? No, ya tienen ustedes, ya les hice el check out a todos, aquí tienen sus maletas. Dije, ¿y ahora? Pues, ¿qué pasó? Dice, es que hay un congreso de financieros. Ay, güey. Y salimos y había un montón de carros y camionetas y unos chavos, y les digo, cuates míos, que los había visto en Wharton, egresados de Harvard, de Chicago, de Nueva York, MBAs financieros, pero de primera, llegaban, digo, oye, ¿a qué van? Dice, es que es nuestra chamba. ¿Qué hacen? No, pues manejamos fondos de inversión. ¿De quiénes? No te puedo decir. O sea, ese dinero se invirtió y bien, limpio. ¿En dónde? Estoy hablando de 30 años, 40 años. ¿Dónde está invertido?